Variopinto 69. Un sitio para acoger la diversidad de sensaciones. Sexo, mensaje erótico. Pues para mí mi cuerpo no es ningún trofeo. Lo disfruto. Solo he cumplido 3 de mis fantasías. Variopinto 69. Niñez, roomies, vénganse a la sala para prepararnos para la entrevista. Voy, dame 3. No sabes lo que me encontré del tema del PIN parental. Un favor, despierta al Alex, que se me iba a echar una jetita, pero creo que ya ni me oyó, por favor. Va, voy. Alex, ya vamos con la charla de activismo. Levántate. ¡Ay, voy! Ay, híjole, man, esa siestita ni me supo a nada. Ay, pero el tema está excelente, bueno, muy importante, PIN parental y sus atropellos. Ándale, enjuágate la cara, ponte guape, venga. Hay un elefante rosado en la escena. A todos incomoda, pero nadie toca el tema. Padre de familia, usted es inteligente. No quiere que en la escuela enseñen cosas indecentes. Se avergüenza si escucha de sexo oral, tántrico, público, fuerte o anal. No puede haber una conversación de masturbación o de penetración. Tan estudiado y viajado el señor se ofende si hablan de consolador. Uy, venga. Oye, esa rola está buenísima, mi Cris. Ay, sí, se llama Educación Sexual y está en colaboración con Porrito y Pingorocho, del colectivo Casi Creativo. Y básicamente pues la idea es reflexionar sobre la importancia de hablar de sexualidad con los hijos, hijas, hijes. Ay, Rumis. Ay, ando bien cansado. Voy por un refresco de cola. ¿Ustedes gustan algo? Pues mejor vete caminando, Alex, porque si no se te vayas a cansar. Tonta. No es cierto. No sé si te quedan, creo que ya se acabaron. Yo no vi en el refri nada. Ay, bueno, yo compré una latita ayer, que por cierto escondí hasta el fondo del refri y la verdad es que yo no me la tomé. Si quieres, échatela. Ya ves, por andarle escondiendo ya ni te acordas. Pero qué buena roomie y compartida ella. Sí. Ella... Sí. Ay, me supo a gloria y con este calorón y así toda espumosita. Ay, no, porque yo ya no aguanto este clima. Oye, por cierto, Abril, ¿y te encontraste, más bien, qué encontraste sobre el PIN parental que me decías hace rato? No, chequen nada más, o sea, qué locura. Seguramente ya lo vieron y si no, pues resulta que en Florida despidieron a una maestra por hablar con sus alumnos sobre diversidad y hacer una actividad así súper bonita, de carteles, con manos multicolores, o sea, qué locura. Ay, sí, ni me digas, porque sí lo vi y sí estuvo muy gacho, la verdad, sí se pasaron. Déjatelo gacho, mano. Esto es un retroceso discriminatorio y no ayuda para nada a descubrir la sexualidad, que de por sí tenemos como muy rezagado el tema. Entonces, pues está fatal. Oigan, pues ya que andamos en esas, ¿qué es exactamente, para agarrarle la onda, el PIN parental? Ay, pues les cuento. Bueno, más bien les va el tumbaburros. El PIN parental es una iniciativa creada en España por el partido ultraconservador Vox y tropicalizada e impulsada en México por agrupaciones políticas muy conservadoras también, que buscan que las primarias, secundarias y preparatorias notifiquen a padres, madres, tutores sobre si sus hijes recibirán o no clases de educación sexual. Esta propuesta política en materia educativa habilitaría a progenitores, tutores legales de les estudiantes a negar su asistencia a actividades complementarias fuera de la currícula formal, es decir, fuera de las clases que ya están, pues, estandarizadas.
Ay, órale, pero ¿qué no se supone que la sexualidad ya es parte de las materias básicas? Pues se supone, debería. Pues miren, para hablar de esto que les acabo de decir y abundar un poco más, les voy a poner el roperazo. Ay, Alex, pues será después, porque me acaba de pedir ya la liga nuestra invitada, así es de que te vas a tener que aguantar tantito. Déjase, la voy mandando aquí, muchachos. Ay, pero a ver, es que me puse gel y spray aquí bien padre, pero ya no se me despeinó, ¿verdad? No se me ve el almohadazo ya ni el ácaro, ¿verdad? No, ya, siéntate, te ves muy chulito. Ay, no, ¿pero qué te pusiste, Alex? Sí huele como muy raro. Pues es eso. mi spray. Me parece como cuando mi mamá me regañaba, así huele. No, ya siéntate, Venga. pero hazte un poquito más para allá porque si hueles como muy... Ya voy a abrir la cámara y los micrófonos, muchachos. Ok, siéntense, muy chulitos. Listo. Hola, les presento a Adriana Esparza, quien es sexóloga, directora de una escuela primaria, y los temas que más le interesan son la tecnología y, obvio, la educación sexual en las niñas, niños y adolescentes, y también le encanta el chilate sin albur, muchachos. O sea, ¿te dijo solo sin albur o qué? Yo se los estoy diciendo porque ya te conozco, Alex. ¿Cómo eres? Mira, por cierto, te presento aquí a Adriana al pelos de almohada. Ay. No es cierto, no, ya en serio, Alex. Hola. Y al Abril, que Bienvenida, son qué mis gusto. roomies, muy actives, ellos en temas de la diversidad. Y bueno, pues hoy queremos hablar contigo sobre esto del PIN parental. Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Qué grato estar aquí. Pues bienvenida, qué gusto tenerte por acá y nos gustaría mucho que nos platiques qué es el PIN parental como tal. Sabemos que es una iniciativa ultra conservadora que viene desde España, pero ¿cómo la ubicamos desde México? Cuéntanos un poquito. Bien, pues precisamente como esta iniciativa nace de España, pero aquí en México se adopta como esta posibilidad de que tienen los padres de familia como de decidir de que sus hijos puedan recibir o no educación de la sexualidad en las escuelas de educación básica. Las escuelas de educación básicas principalmente son preescolar, primaria y secundaria, ¿no? Bueno, es que en preescolar no se les diría de hablar a los niños de educación sexual, o en primaria porque están muy chiquitos, tal vez en secundaria cuando realmente la sexualidad es algo con lo que nacemos y que se les debería de hablar desde que nacemos. Yo siempre digo, bueno, es que a mi pequeña siempre se les dijo como de, ay, te voy a cambiar el pañal porque eres una bebé, porque te estás rozando y demás, ¿no? Pero parece como que esos temas son como, eso no tiene nada que ver con la sexualidad, ¿no? Cuando realmente sí tienen que ver mucho con nuestro cuerpo, con nuestra piel, con nuestro derecho sobre todo a ser tocados, tocades, y de eso no se habla, ¿no? Con nuestros pequeños o con nuestras pequeñas, ¿no? Y me parece que esto de los padres de familia es como, hay temas que no se deberían hablar con nuestros niños, pero mucho tiene que ver como con lo que también nosotros tenemos, ¿no? Como con nuestros miedos, con los temas que no sabemos. Si algo que a mí no me dijeron, ¿cómo le puedo hablar a ellos y a ellas de algo que yo no sé o que no conozco, ¿no? Entonces, bueno, de aquí parte un poco o bastante como esto del miedo de mejor que no se les hable, y un poquito que se les hable de lo que sabemos desde casa, ¿no? Y si abordamos un poco desde lo que se habla desde casa, mucho tiene que ver como esto desde el miedo, porque entonces si abro un tema, voy a hablar de sexualidad, pero entonces vas a ver de esto o de lo otro, los temas LGBT, pero también creo que los papás, mamás o tutoras encargados de los niños y las niñas no abarcan como estos temas, sobre todo como del placer, como de estos de los derechos de las niñas y niños, como esto de la sexualidad, y por olvidarse de estos temas, pues claro que no abordan como lo importante, ¿no? Como el cuidar la prevención de su cuerpo, de su placer, del disfrute de la sexualidad. Adri, quisiera yo que nos contaras si tú en tu quehacer laboral, de pronto cuando tienes que, pues, platicar con padres, tutores, madres, si sí te han tocado casos en los que llegan y te dicen, ay, es que yo no quiero que se les hable aquí en el ambiente escolar sobre estos temas. Cuéntanos, o sea, si son más papás, mamás, si sí te ha tocado o cómo lo has experimentado tú. Ay, fíjate que sí. Digo, hace algunos años, cuando era sobre todo como docente frente a grupo y tenía la posibilidad de hablar más abiertamente de estos temas, como tienes la posibilidad de estar más como en contacto del tú a tú como con los niños y las niñas, sobre todo en quinto grado, que empiezan como a abordarse más los temas en el plan y programa de estudios, había papás que sí me decían como de, el día que vaya a tocar temas del uso del condón, por ejemplo, ese día me avisa para no traer a mi niño o a mi niña, ¿no? Y entonces creo que como maestros me parece que tenemos una tarea muy fundamental. Sí tenemos la posibilidad de abordar algunos temas, pero también tenemos como esta restricción de algunos papás todavía
como de yo no quiero que mi hijo o que mi hija sepa de algunos temas porque en casa no lo sabemos, porque tal vez nuestra religión no nos los permite o porque me parece que está muy chico o muy chica para abordarlos. Y bueno, dependiendo sobre todo como de las escuelas, también como del apoyo del director, de la directora, se abordaban o no los temas, ¿no? Pero por ejemplo, ahorita que estoy como directora y es como, a ver, si está marcado como nuestro plan y programa de estudios y está con el marco y con la ley y demás, pues que se aborden los temas, ¿no? Sin embargo, creo que como docentes también nos falta tener como la información precisa, sin prejuicios, sin meterle como cuestiones también como de nuestras ideas, y que me parece que eso es como el trabajo fundamental que tenemos los maestros y las maestras, ¿no? Porque al final de cuentas todos venimos como de familias diferentes, de educaciones diferentes, y a veces quitar como ciertas ideas o creencias es como muy difícil, ¿no? Claro, y justo ahorita que comentabas esto, pensaba en que tú como sexóloga, maestra, directora de escuela y también mamá, ¿cómo nos puedes ayudar a diferenciar de hablar de sexualidad en un niño, pero no necesariamente esto tiene que ver con el deseo que muchos piensan, el deseo carnal y tener relaciones sexuales, y sobre todo, sí, en niños, ¿no? O sea, no tiene que ver nada de esto, y diferenciarlo sobre todo en la diversidad, que de pronto pareciera como que ha habido momentos en que lo juntan. Cuando hablamos de educación de la sexualidad, algunos papás, mamás y tutores, ¿no? Por sobre todo en mi escuela, que hay muchos tutores como abuelitos, abuelitas, tías, tíos, parece como que vamos a hablar del Kama Sutra, ¿no? Oye, ni yo lo sé. Colorear el Kama Sutra, el memorama del sí, ¿no? Kama Sutra para las niñas. Hoy vamos Exacto. a colorear la posición número 69. Exacto. Y no, o sea, realmente no va por ahí, ¿no? Creo que hablar de sexualidad sobre todo es como, vamos a hablar desde lo básico, desde los derechos. ¿Y cuántas veces como papás, como mamás, porque también nos cuesta, cómo hablamos de nuestras niñas y nuestros niños como esto de la privacidad de tu cuerpo? Y entonces, a ver, tu cuerpo es privado, nadie debería de tocarlo. Perdón la palabra, ¿no? Pero yo sí te puedo dar un chingadazo porque no has levantado tu plato, porque no has hecho tu tarea, porque no levantaste tu ropa sucia, etcétera, 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 ¿no? Y además justificamos, ¿no? Porque yo soy tu madre, tu padre, tu abuelo, tu tío, etcétera, ¿no? Y mientras vivas bajo mi techo. Además. Entonces los niños no reconocen como, a ver, mi cuerpo es mío, ¿no? Y yo también lo puedo cuidar, yo también lo puedo querer, yo también lo puedo proteger, y yo también, sobre todo, como puedo sentir placer. Y nadie nos habla sobre el sentir placer, porque es más fácil que nos puedan decir no te toques, nadie te puede tocar. Y entonces tenemos adultos después de no puedo sentir placer cuando mi pareja me toca y demás. Y cuando alguien nos toca, entonces ya no sentimos nada o no nos permitimos sentir placer, ¿no? Cuando realmente una caricia para un bebé puede llegar a ser un acto muy placentero, pero no se nos enseña eso. Y eso es parte de la sexualidad. Sexualidad son los derechos, sexualidad es el placer, sexualidad es cómo estás, sexualidad son las relaciones entre amigos, entre amigas, entre amigues, las relaciones sanas, y que muy pocas veces se nos habla de eso, ¿no? Oye, Adri, has dejado ver ahí entre líneas esta onda de los derechos humanos, y además de que no se habla de estos temas, para nada se asocia los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. ¿Cómo acercamos o conectamos este tema tan importante para los papás y las mamás que están escuchando, para la gente de, oigan, hablar de estos temas es parte de los derechos de las infancias? Fíjate que en el plan y programa de estudios sí está marcado como esto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, sí está marcado y sí se habla de la sexualidad. Sin embargo, como regresamos un poquito a lo mismo, ¿no? Como de el hablarte de tus derechos es hablarte del poder. Y entonces si te doy un poder, te lo estoy dando a ti, pero me lo estás quitando a mí, como maestra, como papá, como mamá. Y entonces ya no podemos hacer eso. O sea, como si te doy un poder, yo te estoy perdiendo, ¿no? Pareciera como de, no te puedo hablar como de, hay niños que por ejemplo dicen, es que ya no puedes gritar, ¿no? Claro, no te puedo gritar ni te puedo faltar respeto, pero también tu obligación es hacer tu tarea, es levantarte tu cuarto, es aportar también en los quehaceres de la casa, y mucho se dificulta como el hablar de los derechos y obligaciones, pero desde el modo respetuoso, ¿no? Y entonces si nos vamos al plan y programa de estudios, por ejemplo, sí viene un apartado como de, a ver, los niños requieren saber de derechos y obligaciones, y entonces como maestros y maestras es como, sí abordamos algunos temas, pero por ejemplo en sexualidad
es muy difícil, sobre todo por el tema, no tanto por los niños y las niñas, porque es más fácil como de, ya entiendo los temas LGBT, la tolerancia, el respeto, relaciones sanas, noviazgo, etcétera. Pero con los papás, las familias, las mamás, es como muy difícil. ¿Y por qué se les habla de noviazgo? Bueno, porque hablar de noviazgo también es hablar un poquito como esto de las relaciones sanas. Y entonces muy pocas veces se habla de las relaciones sanas. Se habla más desde el noviazgo de no puedes tener novio porque ahorita necesitas enfocarte a la educación, ¿no? Necesitas enfocarte en tu escuela. Pero en la tele sí sale cómo se relacionan, relaciones súper raras, en las telenovelas, en las caricaturas, digo, más de nuestras generaciones fuimos educadas por esas relaciones raras de telenovela, pero los adolescentes están en todos lados viendo esas cosas y no se quiere hablar de esto que nos estás diciendo en un nivel académico, qué loco. Así es, o sea, me parece que somos como muy perdidos, digo, hablando como de este lado ahora, de la educación, estamos muy limitados porque nunca falta un papá de, por ejemplo, un niño de secundaria o una niña de secundaria que pueda decir, bueno, yo me identifico como bisexual o asexual, etcétera. Es como, bueno, es porque el maestro o la maestra le enseñó de esos temas. O, por ejemplo, hablemos de las cosas que me parece que a nadie nos gusta, es como esto de los abusos sexuales. Cuando se llegan a descubrir en las familias, generalmente siempre buscamos como un culpable. Yo recuerdo una compañera, haciendo un paréntesis, cuando una niña le dijo, bueno, es que mi abuelito me toca, ¿no? Y entonces la maestra decía, yo no quiero saber, a mí no me digas nada, ve y díselo a la directora. Estoy hablando como hace de 7 años, ¿no? Y entonces digo, híjole, por un lado la maestra se perdió la oportunidad de apoyar a esta niña, pero por el otro también, si lo ves desde el lado del docente, bueno, a la maestra no la movieron de escuela, generalmente es lo que hacen. Se viene una investigación, obviamente es como con ella, el acta de hechos. No hay como bastante protección para poder decir, sí, los docentes pueden abordar los temas sin ningún problema, porque al abordar el tema, por ejemplo, vamos a hablar del placer sexual. Bueno, yo siento bonito al tocar mi cuerpo. Con que un niño o una niña pueda decir, bueno, es que yo también siento bonito cuando me toca mi tío o mi tía, y es como, ¿qué está pasando en casa, no? Y si desde ahí abrimos como esta posibilidad de que pueda existir un abuso, es cuando vienen los problemas para las y los docentes, ¿no? El señor escuchó mis súplicas porque por ahí escuché Sí, ya camotes. llegó el de los camotes con lechera que te encanta, Alex. Adri, yo me acuerdo que cuando iba en la primaria y así, pues, o sea, claro que yo sabía que me gustaban los niños, mis compañeritos u otros famosos o así, o sea, me gustaban los hombres, sentía atracción, pero ni siquiera lo entendía ni lo estructuraba como ahora lo puedo hacer y como lo hice, pues, sobre todo en la secundaria. Pero tú, ¿cómo ves? O sea, en tu experiencia, ¿siguen siendo así como de difusos o más bien ahora ya con, pues entre redes sociales, el TikTok o incluso la educación que puedan adquirir, cómo van retomando, cómo van asimilando las cuestiones de identidad y de orientación sexual? Se está tomando como muy en serio esta parte como la identidad de las niñas y niñez en general. Me parece, creo que aquí lo complicado sería, y es algo importante, digo, que se debe mencionar, es como ¿qué está pasando también con los y las docentes que tal vez son como con mayor experiencia o mayores de edad? Por ejemplo, tiene una maestra como de 59 años, muy católica, muy católica, y era como de, maestra, es que los niños de segundo año, ¿no? Ya están diciendo que su novia es fulanita niña de quinto, ¿no? Y para la maestra era como de, no puede ser, ¿no? Y es como, ok, no se preocupe, maestra, vamos a hablar con los niños. Y es como, bueno, qué bueno que les guste a alguien, es normal. También a mí o a cualquier persona nos puede gustar diversas personas, no pasa nada. Pero aquí pues vamos a venir a estudiar y demás, ¿no? Vamos a hablar como de qué nos importa aquí en esta institución, ¿no? Como en esta institución educativa. ¿Qué te puedo enseñar desde aquí? Es el respeto, la tolerancia, el amor, la responsabilidad, como qué te toca en tu lugar de estudiante, ¿no? Sin embargo, como docentes, repito, algunos sí estamos como con este atraso un poco, no tanto por la información, pero sí mucho con lo que se nos enseñó desde casa, como desde la sociedad en general. Muchos docentes que siguen muy cerrados, no todos ni todas, pero muy cerrados como de eso no está bien. Vamos a hablar con nuestra niñez de relaciones positivas, de relaciones sanas, y no todos lo ven de esa manera. Digo, hay muchos docentes que sí entran como muy jóvenes, como vamos a hablar como de diversidad, algunos hablan como desde el lenguaje inclusivo, y eso es de muchísima ayuda, pero hay otros que es como de, ¿cómo voy a hablar de niñez, no? O sea, eso no existe, es como, ¿para qué? Si ya digo niños es como, se entiende, ¿no?
Lo difícil, como repito, sigue siendo las familias, ¿no? Y es como papás, mamás, a veces somos muy difíciles. Y hay que reconocer eso, ¿no? ¿Cómo es que mi hija no hizo eso? Y además me está diciendo porque la maestra o porque el maestro no dijo, no explicó, o comentó, o dijo, o hizo. Y entonces ahí vamos juzgando como lo que están haciendo los demás sin regresar a vernos qué estamos haciendo desde casa, ¿no? Sí, ay Adri, pues es que tanta cosa que se me ocurre preguntarte, pero ya se nos está terminando el tiempo. Nada más quisiera cerrar un poco, que nos platiques sobre la importancia de también incluso nombrar las cosas por su nombre cuando a la sexualidad se refiere. Un poco por ahí tu reflexión y tu idea final y de por qué es importante pues justo hablar de esto con las y los y les niños. Digo, tal vez oficialmente a nosotros no nos ha llegado como el caso, porque luego sí nos llegan casos como desde derechos humanos, desde otras instituciones como que apoyan a la Secretaría de Educación Pública. Es como, a ver, está pasando esto en otras escuelas, que no pase en todas, o pongan atención a esto. Pero había un caso como, por ejemplo, que decía, oiga maestra, es que mi tío está agarrando mi galleta, ¿no? O quiere de mi galleta. Y entonces la maestra, si hablamos como esto de los valores, pues qué bueno que compartes, o comparte tu galleta, o no te enojes, ¿no? Y nuevamente, ¿no? Como insistir en eso de la galleta, hasta que en algún punto se descubre que la galleta es la vulva. Y entonces el tío realmente le estaba agarrando la vulva. Si hablamos desde ahí, nuestras niñas o nuestros niños realmente necesitan saber exactamente las partes de nuestro cuerpo o de sus cuerpos, cuerpes, como a ver cómo se llaman, cómo se nombran, porque si en algún momento alguien los llega como a tocar o a querer hacer cualquier otra cosa, porque sí pasa, entonces si nuestros niños y niñas tienen como estas herramientas, por lo menos de identificar sus cuerpos, las partes de su cuerpo, desde ahí creo que todas y todos tendríamos como los elementos indispensables para saber si algo les está pasando, ¿no? Por ejemplo, hacemos las canciones cabeza, cabeza, ¿no? Lo que enseñamos en familia o en casa, ¿no? Hombritos, hombritos, coditos, coditos, manitas, manitas. Y nos saltamos a las piernas y a los pies. Y entonces, ¿qué pasa con los pechos, las boobies, como le quieran llamar en casa? ¿Qué está pasando con esta parte del cuerpo? Porque parece que entonces es invisible. ¿Y qué está pasando con el pene, con la vulva? Porque existe. Si al ponerte la truza, el calzón, lo que le pones a tu hijo, oye, vamos a taparnos la vulva, el pene, por cuestión higiénica y demás, y como un tema tan natural que se puede hablar. Ay, Adri, pues recuérdanos dónde te podemos encontrar para quien quiera... Camotes. ¿Perdón? Para quien quiera camotes. Quien quiera camotes, no, Alex, por favor. Quien quiera seguirte, consultar información. Pues bueno, me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como Adriana Esparza_bajito. Y ahí me parece, ¿no? Y en Facebook como Adriana Esparza Bello, igual me pueden encontrar. Entonces, un mensajito, lo que sea, y pues ahí estamos. Ay, pues muchas gracias, Adriana. Gracias. Harta cosa que queríamos todavía, pero sí. Ahí tenemos pretexto para la siguiente. Gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Un abrazote. Síguenos en las redes sociales. Estamos en Instagram como @variopinto.69. En Facebook y Twitter nos encuentras como @variopinto69. Comentarios y dudas al WhatsApp 5512 33 29 15. Recuerda armar el variotón. También nos puedes escuchar en Spotify. Variopinto 69. Ya ven, muchachas, es importante también el tener novie para, sobre todo, ¿saben para qué? Para negociar, para aprender a negociar y todo esto que ya nos decía Adri. Claro. O sea, pues no es como de, pues sí, ya te puedes hacer novia y ya tienes luz verde. O sea, todo tiene que ser con mucho cuidado. Pero sobre todo, pues, de la integridad de niñas, niños y adolescentes. Sí, claro, qué importante. Pues, en resumen es tratar de ser lo menos ignorante y lo que nos dé miedo, pues preguntarle a especialistas. Pues esta importancia de educar a los educadores, porque de pronto también los maestros y los padres o tutores son los que se resisten a esta educación y los niños lo toman con tanta naturalidad. Y también dejar en claro que no tiene nada que ver con los pederastas, que no estamos a favor de tener una relación con cualquier persona menor de 18 años, que no se confundan, por favor. Eso no tiene que ver con la diversidad. No, eso es un delito. Exacto.
Pero bueno, me estaba acordando, Alex, de tu roperazo. Ahora sí, por favor, pónnoslo. Ay, sí, toma, enchúfalo para que agarre rápido en tu compu, porque luego va lenta. Venga, ¿y ahora con quién lo grabaste? Con Samantha Mino, quien es antropóloga, es mi amiga y tiene una larga trayectoria en la promoción de derechos sexuales y derechos reproductivos. Soy Samantha Mino, soy antropóloga física y antropóloga social. En la actualidad formo parte del programa Asuntos Migratorios de la Ibero y colaboro en 2 organizaciones que trabajan a favor de los derechos sexuales y reproductivos. El PIN parental es una estrategia que surge en España, es promovida por uno de los partidos políticos más conservadores en la actualidad, que es el partido político Vox, y que se basa en la idea de que existen familias que prefieren que no se les hable a sus hijos e hijas sobre sexualidad en las escuelas y que por lo tanto se imparta en otros espacios distintos, ¿no?, al sistema escolarizado, como por ejemplo en casa o en la iglesia, pero que mediante un objeto, ¿no?, que es un PIN con una insignia, se identifique a aquellos niños, niñas, niñes que en las escuelas sus familias no quieren que se les hable sobre sexualidad. No. Esta estrategia es retomada en los últimos años también por partidos políticos y grupos ultraconservadores en nuestro país, en México, con esa misma idea. Es muy importante hablar sobre este tema porque la educación integral en la sexualidad es un derecho humano. Además, es una forma de identificar problemas graves que están atentando contra la salud y bienestar de niños, niñas y adolescentes, como por ejemplo el tema de violencia sexual. Niño, su padre no habla en serio. Por supuesto que sí. Hablar sobre sexualidad desde las primeras etapas de la vida, mediante una visión científica, laica, veraz, no solamente no provoca o no incita al inicio de la vida sexual, sino que por el contrario se retrasa, ¿no?, la edad de inicio de relaciones sexuales en la adolescencia. Es una estrategia que les permite a las personas desde edades muy tempranas identificar si están viviendo un abuso y establecer estrategias para denunciar. Y también, no nos olvidemos de los genitales. Acá vemos el pene y el testículo del nene. Y acá, la vulva de la nena. ¿Ya lo habías escuchado? La educación integral en la sexualidad es una forma de hablar de la diversidad que caracteriza a la humanidad, pero también de la diversidad sexual y tratar de evitar, pues justamente, que esas formas de expresión que afectan a la niñez LGBTIQ se sigan reproduciendo y siga teniendo tan severos impactos en la salud mental. Por eso es muy importante que nos opongamos a este tipo de expresiones que van en contra, ¿no?, de la protección de la niñez, como es la educación integral en la sexualidad. Me pueden encontrar en las redes, en Facebook como samantha.mino y en Twitter @samanthamino. ¿Qué les parece? Ay, pues a mí me parece increíble que en pleno 2022 haya un tema tan presente, tan vigente como el PIN parental. Qué bueno escuchar toda esta perspectiva de Adriana y de esto que nos cuenta Samantha en el roperazo, porque nos ayuda a tener perspectiva. Niñas y niñas necesitan información clara y pues que como adultes ya no tengamos miedo, hombre. Sí, y también sobre todo esta parte de aprender a nombrar, porque lamentablemente también hay muchos abusos dentro de la misma familia, y entonces esto de hacerte consciente de cuáles son tus derechos y quién te puede tocar, quién no, ayuda a prevenir este tipo de abusos y de delitos, básicamente. Oigan, compitas, se me antoja porque es viernes, porque estamos aquí juntites. ¿Quieren unas palomitas, un camote? ¿Qué se les antoja? Ay, sí, palomitas no, porque luego la Cris se pica y se empacha. Ay, sí, tú. Mira, tú comes camote y hasta jabones, ya me acordé. Pues sí, podríamos poner una peliculita, ¿no? ¿Cuál se les antoja que podríamos ver? Ay, pues más bien les iba a sugerir ver la serie de Netflix que se llama Sex Education, muchachos. Ay, sí, de mi colega que es la mamá terapeuta sexual de
Otis, Ajá. es la mamá de Otis, el protagonista, que junto con su amiga, digamos como él, pues claro que la mamá le enseña, su amiga Mib, pues empiezan a dar asesorías en la escuela y se vuelve como una especie de clínica y ya tiene varias temporadas.